Buenos días América, ¿cómo está? Muy buena. Yo no voy a hacer una directa hoy sobre política ni sobre religión. Voy a hacer una política, voy a hablar con mis seguidores cubanos y Estaba viendo un video hace unos minutos en TikTok y quería refrescarle temas sociohistóricos al pueblo de Cuba que son esenciales para vivir. Mm. Uno de los grandes éxitos donde el comunismo nos derrotó fue que nos mataron la historia. Cuando tú le matas la historia a un pueblo, borras eh, en la ruta, el camino de donde él viene, a dónde pertenece. Y entonces olvida quién es. Y una de las cosas que hacían los grandes imperios en la antigüedad era borrar todo registro de un pueblo para que olvidara quién era, para que no mantuviese vivo el legado y defendiera aquello que le pertenecía. Entonces, los Castro han hecho igual. Los Castro, los Castro mataron la historia que mantenía vivo el fervor patrio, la cubanía, aquello que hacía a un pueblo luchar y defender algo. El comunismo lo mató en Cuba. Es nuestra historia. Y estaba viendo un video en TikTok hoy de estos muchachos de la generación cristal hasta de 2000 para acá. Estos que son producto de los canales educativos, de los maestros emergentes, de los muchachitos estos que en la escuela que con 14 años los ponían a darle clase a muchachos de noveno, que no sabían ni el de 14 años sabía nada, ni el de noveno menos. Porque nosotros pertenecimos a una generación donde había muy buenos pedagogos en Cuba. Había un magisterio excelente. Inclusive a mí me dieron clases maestros que venían del Batistato. Cuando la Revolución triunfó yo tenía 16 años. Un maestro que tenía 30 años cuando triunfó la Revolución. Cuando nací yo me dio clase a mí con 46 años, un hombre joven y una mujer joven todavía. O sea, eh, esto que dice el gobierno cubano de que ellos fueron los creadores, los artífices de la enseñanza vocacional, del magisterio y educacional en Cuba, es tanto así, pero no es tanto así. Porque cuando tú miras la campaña de alfabetización en pleno año 61, que generalmente de La Habana, casi todos eran de La Habana, más de, no recuerdo el número de alfabetizadores, pero no recuerdo el número de alfabetizadores, un dato histórico que no sé, no puedo decir cuántos fueron, pero sé que fueron miles y miles y miles que salieron hacia todos los rincones de los campos cubanos, generalmente en el Escambray y la Sierra Maestra, eh, las, las regiones más aisladas de Pinar del Río, del oriente cubano. Eran muchachos que tenían entre 11, 12, 13, 14 y 15 años y fueron capaces de enseñar y leer, escribir, a contar, a multiplicar, a sumar, a restar, y enseñaron historia y educación cívica, que era lo que se daba en esa época, a más de 1,5 millones de personas que eran o analfabetas o semi iletradas en Cuba. Entonces, si un muchacho con esa edad pudo salir con aquella cuartilla, y no solamente hay una película de esos años que se llama El Alfabetizador, que tú compara para que tú veas lo que era el capitalismo. Quiero traer esto a colación aquí para que la gente se dé cuenta de algo. Mira la película El Alfabetizador, donde se ve a aquellos niños con una clase de decencia, con una educación.
Tanto el comportamiento de la muchachita que se enamora de él en el campo, creo que es de la villa, como él que viene de La Habana, un muchachito aplicado, que ordenaba todo, que buenos días, con permiso, con un carácter serio, decidido, enérgico. Y tú comparas eso con los muchachos de hoy, los que se criaron con la revolución, los que son fruto del hombre nuevo. Y ahí es donde tú te puedes dar cuenta el descalabro moral de la sociedad cubana. Mira la película para que veas. El brigadista, era como se llamaba la película, alfabetizador, no el brigadista. Entonces, habían unos maestros en Cuba que eran una barbaridad de maestros. Yo tuve el privilegio de tener una maestra en preescolar, que ella en aquella época era licenciada en educación primaria, pero que ella era la directora de la escuela pública que había en mi pueblo antes que la revolución triunfara. Tremenda persona. No voy a decir el nombre de ella, pero tremenda persona. Después vino la maestra, otra más, que me enseñó a leer las tablas de multiplicación que te las tenías que saber en segundo grado. En segundo grado. Si tú no te sabías la tabla de multiplicación en segundo grado, no podías pasar para tercer grado. Y el cuarto grado ya era el grado más difícil porque se salía de la ordenanza del contenido educativo, de la base material de estudio y del contenido educativo normal, práctico, suma, resta, multiplicar, lectura, para entonces entrar en cuarto grado a dar historia de Cuba, que era la que se daba por aquel libro que era anterior a la revolución, donde se contaban todas las epopeyas de los héroes cubanos que Fidel Castro le dio cepillo para traer entonces la batalla de ideas y traer vida política de mi patria y enseñar quién era Lázaro Peña y Jesús Menéndez Larrondo y enseñar quién fue Margarito y ellos y la batalla de la Zafra y toda esa locura de él para borrar la historia. Entonces, estaban preguntándole a una muchacha en La Habana, una mulatica, 20 años, ¿quién es el padre de la patria cubana? Ella no sabía. ¿Quién le dio la libertad a los esclavos? Carlos Manuel Céspedes. Tampoco sabía. ¿Quién es la madre de todos los cubanos? Mariana Grajales. ¿A quién le decían el titán de bronce? A Macé. ¿Por qué? No, yo no sé. Le preguntaron al otro, ¿cuántos continentes tiene la Tierra? Dijo, tiene bastante, dice el muchacho. Un pepillito farandulero con aretico, con piercing, no le vi tatuaje, el pelito arreglado. Dice, no, una circunferencia tiene 360 grados. Sí, y entonces, un círculo, dijo, un círculo. Y entonces, no, entonces, la Tierra tiene que tener muchos continentes, por lo menos tiene 360 grados de continente en la Tierra. Y ahí es donde la nación cubana se ha perdido. Ahí fue donde se perdió. Ahí es donde estamos perdidos nosotros. En que nos mataron la historia y mataron la educación de esos buenos maestros que tenía Cuba. Por eso ese comportamiento, por eso esa falta de moral, por eso esa falta de dignidad. Enseñar, dice Cristo, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un pozo. Entonces un muchacho que no sabe nada con 14 años de estos de hoy, enseñándolos de primaria. Cuando yo he visto los videos de un muchacho de 14 años cayéndose a piñazo con un alumno en una escuela, el maestro con el alumno. Eso no pasaba en mi época. Los maestros eran extraordinariamente profesionales. Tengo muy buenos maestros, tuve muy buenos maestros. Inclusive hay un maestro mío que murió hace poco, él era alcohólico, de esos desastres que el comunismo hace en Cuba. Fíjate quién era. En la época mía, él iba a la escuela vestido de miliciano.
Era el año 18 del triunfo de la revolución, o el 20 por ahí más o menos. Estaba yo como en sexto grado, algo así. Íbamos a su casa a jugar pelota los muchachos. Y él, después que terminaba la escuela, cogía la yunta pues, y se ponía a trabajar. Tenía una clase finca platanera y de fruta. Pero un buen día, los comuñangas no podían aceptar que ese señor fuera un miliciano tan próspero. Y empezaron con la comacanga de la cooperativa, de hacer la cooperativa. Y él no quería la cooperativa, porque tú eres miliciano, eso lo habían hecho jefe del comité de base del partido de ahí de educación y estaba comprometido y tao, ñao, taca, ñaca. Y entregó las tierras a la cooperativa. Después hicieron una comunidad en la ciudad y lo sacaron del campo a ellos y desplazaron a todos los campesinos. Y oiga, papá, llegaron los años del periodo especial, la tierra del profesor, se arrancaron aquellas cercas que venían del Batistato, era piñón florido. Se llevaron los alambres para hacer escoba, los aros de las escobas. Aquello se llenó de marabú. Lo metieron en un palomar allá arriba y se estaba muriendo donde no podía criar una paloma. Un hombre que yo me acuerdo que íbamos a su casa a jugar con su sobrino Alexander, que era el muchacho, el muchacho venía a la escuela y venía a la escuela, iba a la escuela por la mañana con un bate de palos de guásima y unas pelotas de trapo que se hacían con media y 4 o 6 guantes atrás con una pelota dura para jugar. Entonces, una careta que Vichy le había hecho a él. Y la careta era un frontil de un buey abierto por el medio, con un pedazo de malla cogido con unos alambres y una tira para que no te dieran en los ojos las pelotas. Y estaba Alexander allí, en el potrero donde un día jugamos, no entraban ni los tanques de guerra de tanto marabú, tanto aroma y tanta zarza y tanta algarrobilla. Y Vichy, muriéndose de hambre en el periodo especial, empezó a tomar alcohol y a tomar alcohol y a tomar alcohol. Y con pena y dolor me enteré hace poco que murió alcohólico, viejo, remendado, con la ropa hecha talco, olvidado, destruido, sin un peso. Un hombre que iba a la escuela tenía una moto Jaguar de aquellas que era una maravilla. Después se compró un Rayador de 2 tiempos. Tenía bicicleta, todos los sobrinos y todos los hijos, todos esos guajiritos del campo iban allá a la ciudad en unas bicicletas rusas que valían 128 pesos, que solamente la podían comprar la gente que tenía dinero, de lo prósperos que eran. El día del maestro le regalaban a Vichy sacos de ropa, zapatos, comida. Yo me acuerdo que Alexander le regaló a la maestra Estrella una marrana como de 50 libras de tanta comida y tanta cosa que había. Y hoy no hay ni un botón, la gente no tiene un botón. Y la gente no sabe quién es el padre de la patria. Y en la tierra donde Fidel Castro invirtió tanto en la educación, que hizo una campaña de alfabetización, que se ganó para el sexto grado, para el 12 grado, para el 400.000 grados, nos hizo el hombre nuevo, hicieron todos aquellos planes sociales y tantas escuelas del campo, oiga, y tantas escuelas del campo, y tantos planes educacionales, y teníamos la Lenin, y teníamos la EID, y teníamos los Camilitos, y teníamos la Escuela Interarma Antonio Maceo, y la Academia General Máximo Gómez, y la Escuela Superior del Partido Íñigo López, y la Academia Tamayo, toda esa mierda que hay en Cuba. Los muchachos no saben quién es el padre de la patria. Los muchachos no saben quién descubrió América. El otro día le preguntaron quién descubrió América y dijo uno, José Martí. Los muchachos no saben
es el hombre de la protesta de Baraguá. No, Adalberto, no fue una distracción más. El país invirtió mucho. eh, Aquí hay una cosa que hay que dejar clara, Adalberto. Tú estás allá en la patria socialista. Hay que entender que Fidel Castro llegó al poder con 33 años. Con 33 años tú no sabes de la vida nada. Y este personaje era un ególatra, un leguley, que sabía de todo y no sabía de nada. Porque eso es lo que era Fidel Castro. Él sabía de todo y él no sabía de nada. Él era una mezcla de un pillo con una gran inteligencia, con un verbo fino, con una agudeza mental enorme, un superdotado para conocer al ser humano, para saber cómo impactarlo, cómo impresionarlo, que conocía a su pueblo y bien que lo conocía, y que estudió leyes y que conocía las leyes y que fue educado por los jesuitas y fue una mezcla de un intelectual, de un jurista, con un pandillero, con un delincuente, con un hombre sin moral, sin palabras, sin una mezcla de todo. Fue un cóctel letal de muchas cosas buenas, donde lo malo proliferó y cundió a lo demás. Eso era Fidel Castro. Y él tuvo, yo les voy a decir algo, yo les voy a decir algo. El objetivo de Fidel Castro siempre fue hacer una revolución social para todos los cubanos. Ese fue el objetivo. Ahora, ¿dónde el tipo se perdió? El tipo no se pierde en el Moncada. Cuando ellos fueron al Moncada, cuando muere allí Boris Luis Santa Coloma, el novio de ahí de Santa María, cuando matan a Ñico López, el amigo de Fidel Castro, de Raúl Castro, cuando muere Abel, matan al doctor Mario Muñoz Monroy, y murieron todos aquellos hombres que cayeron la mañana de la Santa Ana, el 26 de julio de 53, casi todos masacrados por Chaviano. Todos ellos, incluyendo Fidel Castro, iban con la completa convicción de que ese era el deber de los patriotas. Fíjate que un año antes ellos habían ido a Ayala de Majagua, casi todo, y se había robado Fidel Castro. Fidel siempre se fue ladrón. Esto es un hecho que conoce poca gente en Cuba. Se robó la campana de la de Majagua, la icónica campana con la cual Carlos Manuel de Céspedes llamó aquella mañana, el 10 de octubre, a sus esclavos a la libertad y a la lucha. Y se lo llevó al aula magna de la Universidad de La Habana y tocó la campana para recordar al estudiantado cubano y al pueblo de Cuba que había llegado la hora de tocar la campana por la libertad del pueblo de Cuba. Era un hombre, hasta ese momento, él y todos, profundamente convencidos de que en Cuba había que derrocar aquel régimen, que había que restaurar la Constitución, que había que instaurar nuevamente el orden constitucional. Hasta ese momento. ¿Dónde se perdió él? Él se perdió en ese periodo que ellos le llaman en la historia la prisión fecunda, que es posterior al juicio por la causa 1 del 53 y la salida por la amnistía del presidio modelo de Isla de Pino. Ahí es donde él se prepara, se hace un comunista solapado, ahí es donde lee el contrato social de Rousseau, ahí es donde lee El Príncipe de Nicolás de Maquiavelo, ahí es donde lee Mi lucha de Hitler, ahí es donde lee El perfecto idiota, ahí es donde lee Psicología de las multitudes de ingenieros, ahí es donde lee El hombre mediocre, ahí es donde lee a Freud, y ahí es donde él lee a Montesquieu, y ahí es donde él hace una mezcla de todo, y ahí es donde él aprende cómo
engañar a un pueblo para quedarse con el poder. De ahí para adelante, todo lo que Fidel Castro haga allá es turbio, es sucio, es cobarde y es mezquino. Y el único fin que persigue a partir de ahí para allá es utilizar a todo el mundo, sacrificar a todo el mundo, quitarse de al lado a todo el mundo para él quedarse con el poder absoluto de Cuba. Por eso fue que aquella mañana del ataque a Palacio, las fuerzas del 26 de julio, que estaban en un camión cerca del Hotel Sevilla, no entraron en operación, incumpliendo el pacto de México que habían suscrito él, José Antonio Echeverría y Félix El Musa, que viajaron directamente a México el 30 de julio del 56 y se hizo la famosa Declaración de México, el Pacto de México, donde todos estos grupos, el Partido Socialista, el directorio y él, hacían un compromiso para aunar fuerzas, un trabajo mancomunado para destruir Batista. El ataque a Palacio no fue algo fortuito. El ataque a Palacio salió de ese compromiso. Por eso se ataca a Palacio y cae allí Menelao Mora, que era el Partido Socialista Popular, que era un transportista pinareño. ¿Por qué? Porque en ese pacto político que hizo el 30 de julio de 56 en Ciudad México, Fidel Castro había dicho que él iba a desembarcar y que iba a formar una guerrilla en Oriente, y por eso el Partido Socialista Popular dijo que iban a formar una guerrilla en el Escambray, y por eso José Antonio dijo que necesitaba el apoyo del Partido Socialista Popular para atacar a Palacio, que ellos iban a matar a Batista. Todo fue parte de esos compromisos. Por eso cae la gente del Corintia, porque Fidel se entrevistó con el expresidente derrotado Priu en la frontera con México, donde le da el famoso maletín con los $50,000. Y entonces ahí es donde desde Miami se hace la expedición del Corintia, aquellos que cayeron en Playa Puerto Rico, en la zona de Banes, en el norte de la provincia de Holguín, que Fermín Conley Gallego los mata. Que la gente confunde esto con las Pascuas Sangrientas de Conley. Las Pascuas Sangrientas de Conley no tienen nada que ver con el Corintia, son dos hechos distintos. Las Pascuas Sangrientas son el 58. Tiempo después, por esa misma acción, William Galvez, Oscar Lucero Moya y otros patriotas del movimiento 26 de julio en Holguín lo ultiman en la ferretería El Níquel en la ciudad de Holguín, que no sé dónde está, pero sé que es en el centro de la ciudad de Holguín. Lo matan una tarde cuando va a comprar unos botellones de oxígeno acetileno para repararle el ala a un bimotor que tenía, no sé si era un Sea Fury lo que tenía, que sobrevolaba sin ningún permiso de vuelo por todo el oriente de Cuba. Era el jefe del regimiento militar Calixto García en Holguín, hoy donde está la escuela técnica de Holguín, el ITH. Entonces, hasta ahí él había sido un hombre bueno, de para allá se convirtió en ese demonio. Todo lo demás que vino, ya todo eso fue planeado, preparado. La paloma, aquella famosa, el discurso del 8 de enero allá en Colombia, todo eso fue planeado. La salida del Che de Cuba, primero al Congo y después su muerte y su olvido en la higuera en Bolivia, fue planeado por Fidel Castro para quitarse el Che. El Che no le convenía a Fidel Castro al lado. Aliarse al bloque soviético y tomar la ofensiva revolucionaria para quitarle hasta el último negocito e iniciativa privada a los cubanos, todo eso fue parte de ese plan. Por eso es que ahí de Santa María se da el tiro y se mata. Porque cuando ella vio la barbarie del 80, de los actos de repudio aquellos, ella le reclamó a Fidel, le mandó la famosa carta, donde le dice, para esto murió mi novio Boris Luis Santa Coloma, pues, para esto murió Boris Luis, por esto murió Abel, por esto murió el doctor Mario Muñoz, murieron todos. Les recordó, y ahí es donde ella se da el tiro y se mata. Y Dorticó también se dio un tiro y se mató. Entonces hay una frase en la carta del Che, que la carta es de la autoría de Fidel Castro,
Pero en la carta está el sentir de lo que sentían todos, vaya la redundancia. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. ¿Cuántos quedaron a lo largo del camino hacia la victoria? Eso se lo escribió a él. Eso se lo escribió a él, Aide Santa María. Le dijo, ¿a cambio de qué quedó tanta gente? ¿A cambio de qué? Todo lo demás es consecuencia. Él se dio cuenta que abrazar la ideología comunista era lo único que lo iba a garantizar eternamente en el poder. Porque el comunismo y la monarquía son las únicas formas de gobierno donde tú puedes estar eternamente en el poder. O la monarquía o el comunismo o un gobierno teocrático. Pero la democracia, una dictadura derecha, tarde o temprano lo iban a relegar, lo iban a achicar a la orilla del poder. Y mira en qué convirtieron la nación. Ellos tuvieron muy buenas intenciones, sobre todo todos esos planes sociales que hicieron, que se invirtieron millones de pesos y de dólares. Fracasaron y se destruyeron todo porque no había quien los cuidara, no había con qué repararlo, no había con qué darle seguimiento. Y como el señor estaba más preocupado en la guerra de Angola o en la expansión de apoyar a Kabila en el Congo, o de ayudar a Samara Machel en Mozambique, o de a Julius Nyerere allá en Nigeria, o en crear la OSPAL, entonces llegamos hasta aquí. Llegamos hasta aquí con una mentalidad que no va a ningún lado. Fíjate si hizo una obra nefasta este tipo. Que los hombres que están hoy en el poder en Cuba no saben ni qué van a hacer. Y entre todos ellos, fíjate si se sembró el terror y la confianza. Eso mismo lo decía el príncipe. Cuando tú lees El Príncipe de Maquiavelo decía, si quieres gobernar, has de saber que los hombres se gobiernan por amor o por temor. El amor olvida, el temor recuerda, porque teme las consecuencias de lo que el temor hace por el daño que causa. Eso está en El Príncipe. Entonces se dio cuenta de que tenía que gobernar con un temor. El temor no solamente era para el pueblo, no, el temor era a todo el mundo. Raúl tenía miedo a él, Machado Ventura le tenía miedo a él, Carlos Laje le tenía miedo, todos le tenían miedo, un terror. Y sembró el miedo. Y el miedo siembra la desconfianza y trae consigo la duda. Él se murió. Y fue tanto el terror y el temor que sembró que todos desconfían de todo y todos se tienen miedo. Tú no te has puesto a pensar, analiza. ¿Por qué si Gerardo, Ramón, Fernando, Antonio y René, los llamados héroes, fueron tan famosos y de tanto peso político para la nación cubana? ¿Por qué uno solo terminó dirigiendo una casucha que está frente a la Embajada de Japón en línea, que es la sede nacional de los comités de defensa, y el resto pasó al olvido? ¿Por qué? ¿Dónde está Gerardo, Antonio? ¿Dónde está esa gente? Cuando debieron ser ministros, viceministros, cuando debieron estar en la Cancillería, cuando debieron estar en la Escuela de Inteligencia, debieron ocupar un cargo en el Estado, una gobernatura. ¿Por qué ninguno es gobernador de ninguna provincia, ni primer secretario del partido? Si fueron de tanto renombre, ¿por qué? Sí, yo creo que Ramiro Valdés nunca le tuvo miedo, ni Almeida tampoco, ni Guillermo. Ese grupito de ahí que anduvo con él siempre, no, porque lo conocían. Y eran incondicionales entre todos. Yo creo que no. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Ramiro Valdés no. Ni Ramiro, ni el Negro Almeida, ni Guillermo, ni el grupito ahí, la piñita que estuvo con él siempre, lo conocí. Ni los que se le viraron, ni Mario Char, ni Gustavo. Yo hablé mucho con Gustavo Arcos Verne, el hermano de Sebastián, que muere aquí en el exilio, minado de cáncer 6 meses después de salir, de cumplir 25 años de prisión política. Hablé mucho con Gustavo sobre el tema. A mí me interesaba
Siempre me interesó mucho el tema de esa generación. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y qué fue lo que le pasó al tipo? Y dice, nadie sabe lo que le pasó. Era un líder de garra a tomar, era un compañero excepcional. Estábamos en la universidad y daba aquellas arengas y todo el mundo se volvía loco. Traía al mundo entero atrás. Y ahí es donde yo le pregunto, ¿fue verdad el accidente cuando venían de México que se cayó el maquinista? Dice, claro. Y es verdad que se querían ir todos ustedes y él dijo que no se iban a ir hasta que no. Dice, es verdad. ¿Y qué pasó? Dice, no, que Almeida me mira a mí y me dice, cuando tú ves un hombre así, que es capaz de no dejar atrás ningún compañero, esto es un hombre que, Almeida se lo dijo a él, esto es un hombre que hay que seguirlo hasta la muerte. Pero todo eso era parte del plan solapado de él, para robarle el corazón al pueblo, como mismo hizo Absalón, el hijo de David, que comenzó a ganarse el corazón del pueblo, y que con trampa, timo y embeleco empezó a hacerle justicia a los resentidos, los desposeídos, a aquellos que David no podía darle audiencia por su responsabilidad de Estado. Y se fue ganando el corazón del pueblo, con ardid, con trampa, con timo, con embeleco, y eso mismo hizo Fidel Castro. Después que mordió, después que cambió la moneda, después que hizo la campaña de alfabetización, después que derrotó a la gente de Bahía de Cochino, después que hizo esto y aquello, entonces se declaró, bueno, ya se sabía en la segunda declaración de La Habana, anterior a Bahía de Cochino, pero se declaró enemigo eterno del progreso, de la libertad, del comunismo y ateo. Y hubo un pueblo que se cegó, perdón, perdón, que no fue capaz de ver que si este hombre venía combatiendo a Dios, entonces aquello no iba a llevar a ningún lugar a la nación cubana. Y fue lo que pasó. Y lo que el pueblo de Cuba está sufriendo es consecuencia de mil cosas. Y una de sus grandes cosas es ceguera espiritual. Se olvidaron de Dios. Cuando Dios se aleja de una nación, el mal lo cunde. Cuando Dios se aleja de una nación, el mal cunde. Cuando se aleja de tu casa el fuego, el frío te come. Yo no sé cuántos se acuerdan de un muñequito ruso que se llamaban en la yaranga del fuego. ¿Se acuerdan la ventisca aquella? En la yaranga era la casa típica esa de la estepa, digo, de la taiga rusa. ¿Se acuerdan de Yeto y Yunet? Que la madre le dijo, vayan a buscar leña. Y no quisieron ir. Y vino la ventisca, o sea, el frío se llevó a la madre. Sí, José Ramón Fernández, que fue ministro de Educación, él fue el hombre de Girón. Él fue el hombre de Girón porque era militar del Ejército Nacional, venía de atrás. Y el tipo había estado hasta en la West Point aquí. Sabían. Había un ejército muy profesional en Cuba. Pero es que tú analizas a la luz de la historia lo que ocurrió. Yo creo que al ejército de Batista se le fue la situación de la mano. Porque hasta tanto Fidel no entraba matando gente, ellos no habían matado a nadie. El país estaba en calma. El golpe de Estado se dio, transcurrió tranquilo. Batista fue a los micrófonos de CMQ, dio un discurso esperanzador. Le dijo a la gente, no se preocupen, hay una corrupción enorme, este gobierno es un bandido. Por él murió Eddie Chivá, todo el mundo sabía quién era Chivá. Yo voy a quedarme al frente de un gobierno cívico-militar para convocar elecciones y restaurar el orden constitucional. Y la gente se fue tranquila para la casa. ¿Por qué? Porque Batista había sido el artífice de la Constitución del 40. Él había sido el artífice del pacto político que le puso fin a todas las pugnas, linchamientos y crímenes políticos sociales en Cuba que tenían su origen desde la caída del Machadato. Batista fue el hombre del boom azucarero y el desarrollo socio urbanístico de Cuba en los años 50.
en los años 40. Entonces cuando Batista dio el golpe, hay imágenes de miles de personas desfilando por las calles, todos los sindicatos, porque en Cuba no había un sindicato, todos pertenecían a la Central de Trabajadores de Cuba, pero eran sindicatos independientes, no como hoy, que todos son de la Central de Trabajadores de Cuba. Y lo salió a apoyar todo el mundo, el Partido Comunista, todo el mundo, por esa grande vocación democrática que tenía. Y Batista iba a cumplir lo que había establecido, pero el golpe fue el 10 de marzo del 52. Y 11 meses después, así que marzo, abril, mayo, junio, julio, 15 meses después, vieron los sucesos del Moncada y del Carlos Manuel de Céspedes. Y ahí empiezan a matar gente, ahí se desestabiliza la sociedad, y ahí es donde Batista empieza. Para el año 55 se hizo un intento de una elección en Cuba, pero el país estaba tan convulso que no se pudo hacer. Para el año 58 se trató de hacer una también, pero el 26 de julio boicoteó la elección y no se pudo. Se hizo la elección, pero donde quiera pusieron un petardo, bomba, carteles, acabaron. Porque el movimiento 26 de julio era un movimiento terrorista. Que quede claro, no lo inventó Fidel, eso lo hizo Fran País. Y eso lo aprendió Fran País de los Mau Mau, aquellos nacionalistas del África que se rebelaron contra el Imperio Británico en Kenia en el año 50 y algo, creo que 51, 52. Entonces, el 26 de julio era causante de poner bombas y petardos, destruir y sabotear la economía nacional y linchar. No hay en la historia de Cuba un registro de que el directorio pusiera ninguna bomba, ni el Partido Socialista. El directorio sí ejecutaba, sí linchaban, porque el coronel Blanco Rico lo mató un comando del directorio en el Cabaret Montmartre, entre otros. Y a Merox Sosa también lo mataron ellos. Y mataron muchas personas. Pero acabaron con todo, destruyeron la sociedad. Acabaron con todo. Y llegamos hasta aquí, año 2024, en números rojos físicos, morales y espirituales. La nación está en bancarrota, por dentro y por fuera. No hay nada físicamente en las arcas del Estado, no hay un centavo. Y no hay un triste penny en las arcas del espíritu del pueblo de Cuba. Todo terminó, todo murió, no quedó nada. Inclusive hasta muchas personas han matado, lo único que no muere, que es la esperanza. Hay una frase muy grande de Napoleón que dice: la esperanza nunca muere. Eso es de Napoleón. La esperanza nunca muere, pero hasta la esperanza le han matado mucho. Tenemos un desafío muy grande como pueblo en el futuro. Tenemos tantos problemas sociales y morales que no se sabe ni qué se va a hacer ni por dónde se va a empezar. Yo pienso que deberíamos empezar por la economía, porque el mercado, aparte de que trae orden, progreso, prosperidad, también trae disciplina, seriedad, educación y moralidad. Yo recuerdo siempre la novela aquella de María do Carmo, Señora del Destino, aquella famosa mujer que tenía una hijita que se la había robado Nazaret, la enfermera, que engañó a Reginaldo. Tenía hambre, le dio un helado a cambio de que le dio dinero para que fuera a comprar helado a los hermanos y le dijo: dame a la niña para cuidarla, y le robó la hermanita. Se llamaba la muchacha Beatriz. Y yo recuerdo que ahí había un hombre que se llamaba Giovanni. Giovanni estaba enamorado de doña María do Carmo, pero ella estaba comprometida en una relación sentimental
con un periodista que la había ayudado mucho a encontrar a su hija, se llamaba Dirceu. Y Giovanni había sido un pandillero, un narcotraficante de las favelas de Río en sus años mozos. Pero un día hizo tanto dinero que se dio cuenta que ese camino lo iba a llevar a la cárcel o a la muerte y dejó ese camino y le traspasó el mando de su organización a otras personas. Y entonces se metió empresario, tenía bienes raíces, tenía una línea de automóviles en la ciudad, tenía préstamos hipotecarios y bancarios. Y yo recuerdo que una vez el barón de Sososú, en Brasil existe una familia real y tienen títulos de la nobleza todavía en Brasil. Pues Brasil es el segundo país, el último país del mundo que abolió la esclavitud. Cuba la abolió en 1886 y ellos en 1888. Y fue la princesa Margarita, hija de Pedro II, la hija de Pedro el Grande, la que desde Brasil abolió la esclavitud. Porque el problema es que cuando Napoleón invadió España, ellos temerosos de que invadiera el Portugal, traspasó Pedro el imperio a Brasil, a Salvador de Bahía. Y ahí se quedaron hasta la independencia. Entonces, el barón de Sososú y su mujer fueron secuestrados por unos delincuentes y Giovanni, que era mafioso, habló con su pandilla y la pandilla los rescató. Y entonces el pandillero le decía, maestro, yo me acuerdo de esto, maestro, usted es el maestro, nos enseñó. Y le decía, calla. Yo no tengo nada que no quieras, hombre, no quieres vincularme con ese mundo, que la gente te va a oír, yo soy un empresario exitoso. Entonces ahí es donde yo aprendí. Y yo era un muchacho cuando que el dinero te cambia, porque el dinero te da estatus. El dinero te hace codiarte con personas que se comportan distinto en su manera de actuar, de comer, de hablar, en la seriedad de los negocios, en la transparencia, en la honestidad. Entonces ese pueblo que está perdido, destruido, acabado moralmente, es ese mismo Giovanni de la novela Señora del Destino, que un día fue un pandillero, un delincuente perdido en las favelas en el mundo del AMPA, del crimen y del narcotráfico. Pero que el dinero, él se hizo delincuente porque venía de la pobreza, de la miseria, no tenía nada. Pero cuando se hizo de tanto dinero, se dio cuenta que el dinero y donde él vivía eran enemigos. Que la vida del dinero es una vida distinta a la vida de la delincuencia. Que él había vivido esa vida de delincuente pero no tenía plata. Y entonces cuando cogió el dinero, cambió su vida, se casó, tuvo una familia, borró su pasado, se mudó de lugar y el dinero lo blanqueó en lo legal de la economía, que eran los bienes raíces, la línea de transporte y estas cosas. Ese pueblo de Cuba está en la misma condición que Giovanni en esa época. Ese pueblo está deformado así porque no tiene plata. Y la miseria es el caldo de cultivo, es el general que comanda los ejércitos de la desgracia. De todo, la pobreza es el lugar donde proliferan todos los males. Tú te pones a mirar aquí en Estados Unidos los afrodescendientes. El padre nace en un gueto, ve fumar marihuana. Con 10 años la muchachita pierde la virginidad allí porque tú sabes, es un salvajismo lo que hay allí. Allí no hay, tú entras a un gueto de eso aquí, allí los contenedores de basura están desbaratados, la basura está tirada por donde quiera. Hay un reguero en cada casa, las bicicletas, todos los desbaratan, todos despintados. Nadie invierte en nada porque no vale la pena, todos lo destruyen. Entra los guetos aquí, que yo entro cada rato porque estoy trabajando y voy a buscar escombros de dueños que me llaman, de proyectos y estas cosas. Y ahí tú los ves todos, los niñitos, 4 o 6 niñitas de 10 y 12 años y muchachitos, y ahí los padres, los tíos fumando marihuana y el olor a marihuana inunda la cuadra. Se transmite, ¿tú me entiendes? Es como la monarquía, que le dan el cetro, el orbe y el mando al rey. La pobreza y las condiciones y la costumbre, la cultura de la pobreza se transmite. Lo que ellos vieron los padres en sus abuelos, lo ven hoy los hijos, que son los nietos. Y es lo que ha pasado en Cuba. Esa generación que está deformada, esos muchachos que no saben quién es el padre de la patria,
Esa gente que no tiene rumbo, que no tiene dirección, que no tiene comportamiento, que no lucha por nada, que llega a Estados Unidos y dice, no, pero yo soy de la I-220A, pero yo soy de la gente de Julio. Y cuando llega a Cuba dice, no, yo no soy de la gente de Julio, yo soy de la I-220A, yo soy inmigrante, yo no soy un inmigrante político, yo no tengo nada contra la revolución. Ese hombre que tiene una vida doble, que es inmoral, porque la doble moral no existe, no hay, hay una sola moral y se es moralmente correcto o inmoralmente correcto. Y está la amoralidad, que es la ausencia total de moral. Ni inmoral, no eres ni inmoral ni eres moral, eres amoral, a ti no te importa nada de eso. Entonces, todo eso es producto de la miseria que el comunismo condujo al pueblo de Cuba, la condición de esclavo. Los hombres no tienen sueño, no tienen anhelo, no tienen esperanza, no tienen ilusión. No hay porvenir, de nada sirve esforzarme para estudiar, si que, si mira fulana es doctor y terminó de jinetera, o mira Chucho es ingeniero, tuvo que irse en una balsa. ¿Y de qué le sirve a Chucha no irse en una balsa, no ser jinetera y ser doctor del consultorio? Y mira cómo andan los medios. Yo te digo, la única vez que yo fui a Cuba, yo tenía un familiar enfermo y fui a un hospital. Me encontré el clínico. La historia aquella que tú te dices de que yo llegué y vi el agua que se botaba y a nadie le importaba. Estaban los médicos, venían, me acuerdo que estaban hablando de que habían estado la noche en el salón de parto. Habían nacido como 3 o 4 niños en una noche. Te puedes imaginar la baja natalidad. Y venían con toda aquella ropa manchada de sangre, se tiraron allí, eran como las 9 de la mañana, estaban merendando. Un pancito así tieso con mermelada de guayaba y un refresco de mermelada con toda la burunilla, porque cuando tú haces la mermelada se quema, y como en Cuba es un desastre, es caliente, y se tomaron aquello, y estaba el clínico, yo lo andaba buscando. Cuando yo me encuentro el clínico, un hombre de unos 48 años, flaco, envejecido, parecía mi padre, con un lapicerito y una batica desgastadita, y cuando yo le miro para los pies a aquel hombre, andaba con un par de mocasines, que ya se le veía que se estaba haciendo el dedo delantero, una pobreza enorme. En aquella época los médicos no ganaban nada. Y hablé con él y me atendió muy bien, a mi familiar, y me dijo, mira, esto es lo que hay que hacer. Y le dije, doctor, quiero hablar con usted. Me dijo, no, pues sabía que yo venía de afuera. No, porque en aquella época no se corrompían, en aquella época no, tú estás equivocado, tú te equivocaste en persona. Digo, venga acá, doctor, mire, yo no, usted está en un error, mire. Empecé a hablar con él, le dije, mire, la Biblia dice que el hombre es digno de su salario. Y tú tienes familia. De nada te sirve haberte pasado el día completo aquí y llegar a tu casa ahora y tu niña te pide un vaso de leche y tú no tienes que darle. Y ese es el error que te han hecho creer esta gente. Pero el ministro de Educación sí tiene, el ministro de Salud Pública sí tiene leche y no anda vestido como anda usted y me perdona. A mí la situación suya lo que me dejará de llorar, doctor. Porque usted es un hombre que lo que usted hace y lo que usted sabe, lo que usted dio y el beneficio social de su labor, no es para que usted viva así. Entonces te han hecho creer que tú no puedes cobrar por tu profesión, que tú tienes que ser un médico solidario, que tú tienes que sacrificarte por el mundo, que tienes que ser como el Che Guevara, que allá en el lugar más recóndito de la tierra estaré y el último pensamiento será para ti, para este pueblo y esta revolución. Sí, pero Fidel no pensaba en el Che cuando la guerrilla la estaban matando, la gente de Barrientos, cuando Inti Peredo, Coco Peredo, Bilba Acuña, Henry Villegas, los que quedaron, se lanzaron, porque si no los acribillan las ametralladoras. Fidel estaba en La Habana tomando champán. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces usted, doctor, usted sí es muy bueno ser médico, el juramento hipocrático, y usted no come, y usted no vive. Y usted cree que, y me perdona, doctor, usted cree que un médico, un clínico como usted, un profesional, proyecta una buena imagen cuando usted anda, doctor, en harapos, porque usted es revolucionario. Y los que aquí no estudiaron nada, que están ricos todos,
¿Y cómo andan los barrigones? Así le dije, ¿cómo andan los barrigones de este país? No es así, doctor, venga para acá. Usted usa mi mismo número, yo traigo un par de zapatos nuevecitos, bellos. Yo siempre he tenido tres cosas que me han gustado. Son mis únicos vicios. Zapatos caros y buenísimos. Buenos relojes y buenos perfumes. Buen aseo. Yo nunca he usado un perfumito de 4 kilos de eso, no, no, no. Yo siempre me he comprado perfumes caros. Te hice la historia del perfume de Diana cuando la conquisté. Me costó 2 meses de ahorro para comprar un perfume que en Honduras en aquella época, $50 una fortuna. Yo no soy hombre. Hay tres cosas que a mí no me pueden faltar. Ni buenos zapatos, ni buen aseo, ni buenos relojes. Es la imagen del hombre. Yo como cualquier cosa. Yo me pongo cualquier cosa. Por lo visto, yo me he visto como sea. Pero cuando usted llega a un lugar y ve a un hombre con buenos zapatos, un buen reloj y un buen perfume, eso es una persona que proyecta una buena imagen. Le regalé mi reloj, un buen reloj que tenía. Le regalé los zapatos. Y le dije, esto es un regalo mío. Ay, ya me has dado bastante, pobrecito. La mente chiquitica, chica. Esto es un regalo mío, le di $100. Y después le regalé 50 más en una java de comida que le llevé. Fui a una tienda, llamé allí a un señor de un visitaxi, fui a una tienda y compré una factura de confitura, compré aceite, costaron como 50 o $60, se los llevé. Entonces, ahí está la causa de los males, en esa pobreza. Esa pobreza te da lo mismo que el agua se bote y te da lo mismo que la mujer del parto se muera allí la criatura porque tú vives por nada. Es un esclavo recibiendo a otro esclavito, hijo de otro esclavo que está dando a luz. Esa situación tiene que cambiar y para que Cuba cambie tiene que empezar la gente a ganar dinero. El dinero dignifica la vida, cambia el pensamiento. El hombre piensa como vive y vive como piensa. Siempre te pongo el ejemplo. Tom Canting, el hijo del borracho Tom Canting, del príncipe el mendigo, de Mark Twain, pensaba como el hijo del borracho John Canting. Sin embargo, era príncipe y estaba en la corte de Eduardo. Y Eduardo había tomado el papel de John y se había hecho el mendigo, pero pensaba como rey, porque él vivía como rey. Por lo tanto, como rey pensaba aunque estuviera de mendigo. Y el otro estaba en el palacio y pensaba como mendigo porque aunque estaba en el palacio, no era rey, era mendigo. Entonces el pueblo de Cuba piensa así, tiene toda esta confusión moral, mental, de que no lucha por nada, no vive por nada, porque está en la pobreza total. Los destinos del pueblo de Cuba tienen que cambiar. Raúl Castro no puede ser eterno, los Castro van a morir. Y su nefasta obra y legado pasará a la historia como lo peor, no solamente de Cuba, sino de este continente. Pero la nación cubana tiene que seguir su viaje. Haya sido bueno papá o haya sido buena mamá, sean buenos o malos, un día tenemos que despedirnos de ellos y tenemos que seguir el viaje. Hay un poema que yo escribí muy bueno sobre el tema, para que te des cuenta de lo que le espera al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba, con Raúl Castro, sin Raúl Castro, seas comunista, no seas comunista, ya ellos se tienen que quedar, bajarse porque la parca los llamó y el pueblo de Cuba tiene que seguir. Los comunistas tienen que seguir el viaje, el pueblo de Cuba comunista no tiene que seguir el viaje porque ellos se quedan. Como un día papá y mamá se quedan y tienes que seguir el viaje. Es la vida como un viaje en un fabuloso tren. Nace el hombre en un andén desnudo y sin equipaje. Allí se compra pasaje para una corta carrera. La línea es la vida entera, es el camino tortuoso. Los que son más venturosos llegarán a su destino. Los demás en el camino quedarán a la mitad. Estos no verán jamás sus sueños, sus ilusiones. Todo quedó en los vagones del tren que fueron viajeros. Unos nuevos pasajeros su lugar ocuparán. Y así se repetirán las mismas escenas crueles. Los años serán los rieles armados con el sudor. Huellas de alegría y dolor a su paso va dejando. Y mientras sigue avanzando, menos tiempo va quedando, el reloj sigue contando y aumenta en velocidad. Un pitazo y un tic-tac te hacen ver la realidad que este viaje pasará
cual relámpago fugaz. Ahora llega la muerte y le dice a Raúl Castro, su pasaje se agotó, óigame que no me oyó. Y ahora Raúl Castro viene y le dice, en su cara yo le respeto, le dice a la muerte, no me falte usted el respeto. Yo soy rey, el presidente, y ese que está más allá, el del gorrito rojito, el vestido de blanquito es el Papa y esta gente le dice su y es el Papa y esta gente le dice su santidad. Y la muerte se le para a Raúl Castro y se le ríe y le dice, no me jodas, jajaja, ja, ja. Intenta tomarme el pelo, lo dice de verdad. Mas serán para esta gente paparrayo presidente o comandante como fue su hermano. Mas para mí, mi caballero, usted y todo son un pasajero más. Entonces, los Castro se van a bajar del tren. Ya se bajó el troglodita mayor y este se está al bajar ya. Ya a este le quedan, ya se vislumbran de su destino final. Un eco de funeral entre cruces y ataúd. Eterna noche sin luz donde no se ven las manos, imperio de los gusanos y reino de mortandad. A Raúl Castro le espera el imperio de los gusanos y el reino de mortandad. Es el poema, el tren de la vida que yo escribí estando preso un día. Entonces, ellos se van a acabar, ellos se van a ir. Y la nación cubana tiene que seguir el viaje. En una parada, papá, mamá, pronto se estarán quedando. Los que se quedan llorando, ellos se despedirán. Las manos se estrecharán, se cruzarán las miradas. Han llegado papá y mamá a su parada, su tiempo agotado está. La máquina pita y se va alejando velozmente, mientras olvida a la gente, todos excepto mamá. Quien único no olvida es mamá, todo el mundo olvida, los hijos olvidan a los padres, el cónyuge se casa con otro, el hijo hace su vida, pero mamá siempre lleva en el alma el recuerdo de lo que perdió. Entonces, esta sociedad tiene que seguir su viaje con Raúl o sin Raúl, con Fidel o sin Fidel, con Canel o sin Canel. La sociedad cubana es mayor que todo esto y tiene que seguir su viaje. Y la nación no puede continuar así. No podemos seguir viviendo en una nación donde la ineficiencia de un gobierno se justifica en un bloqueo que solamente existe para el pueblo porque el gobierno no existe. El bloqueo existe para no poder sacar a los 90.000 hermanos cubanos de la raza negra que viven en Cuartería, en Solar, en Santiago y en La Habana. Pero ese bloqueo no existe para construir hoteles. Ese embargo existe solamente para que no haya ambulancias, carros fúnebres, ni servicios médicos, ni necrológicos en el país. Pero no existe para comprar patrullas. No existe para que se le pague a los hombres de las Fuerzas Armadas y del orden público para que repriman al pueblo. Eso no existe. Existe el bloqueo para que nos impide comprar fertilizantes, pero no nos impide comprar equipos antimotines y bombas lacrimógenas, y no impide que Sandro Castro tenga un yate, ni el Cangrejo, ni Mariela coma langosta. El bloqueo impide que el cubano coma langosta, el pueblo, y tiene que comer picadillo o tripa. Pero no impide que Alejandro Gil se robe $100,000 todos los meses. No hay dinero para comprar un respirador del coronavirus, pero sí hay para que Tony ande en un yate por Turquía que se valoró no sé ni cuántos millones. Entonces, el pueblo cubano no puede seguir en eso. Y no puede seguir el pueblo cubano tampoco en la historia de que hay un exilio patriótico que no es patriótico y que hay exiliados de una resistencia civil que no resiste nada y que van a llamar a un pueblo un parón que nunca va a llegar ese parón y que va a venir un Cuba decide que no decide nada porque no hay candidatos ninguno excepto el Partido Comunista. Entonces, en este cuento no puede seguir ni este exilio que vive de este cuento, ni aquella tiranía que sigue viviendo el mismo cuento. Entonces, en medio de todo eso, 600.000 cubanos en Estados Unidos, separados de su familia, que no tienen estatus, que andan como una paloma, que no tiene dónde pasar la noche, que no tiene palo, como un pollo que perdió la gallina y no sabe dónde va a pasar la noche. Así anda el pueblo de Cuba rabundo por el mundo, y un grupo está en República Checa y el otro está en Bélgica y el otro se fue para Stalingrad, para Italia, el otro tiene una caravana de camellos en Singapur y otro en Egipto, perdido. Otros se van a morir en la guerra de Ucrania por el desastre que el comunismo creó. El pueblo cubano tiene que asentarse y tiene que coger un camino y tiene que hacerlo el único que lo puede hacer. El único que puede hacer eso, el único
que puede hacer eso, para evitar un estallido social, una rebelión social, el descontento popular, el cacerolazo, la protesta, para evitar que no haya en el país fuerza de trabajo, para que vuelva a haber natalidad, el único que lo puede hacer es eso que está en la constitución que dice: el Partido Comunista de Cuba es la fuerza rectora y guía de la sociedad cubana. No ordena ni manda, solamente orienta. El Partido Comunista de Cuba debería orientar a Raúl, a Canel, a que en medio de la barbarie y de la perversidad económica que hemos vivido y que no hay solución ninguna, porque los yanquis no van a quitar el supuesto embargo, a que la nación se enrumbe hacia un modelo económico para ver qué traerá el barco en los próximos atracaderos cuando pare en los próximos puertos de la vida. Los quiero mucho, un abrazo, de lo contrario, seguiremos en lo mismo. Los quiero mucho, un abrazo, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí. Mi directa hoy no fue de política, fue de temas sociales y de la realidad que el pueblo de Cuba parece. Los quiero mucho, se me cuidan. Y un abrazo grande. Trump no va a hacer nada por la libertad del pueblo de Cuba. No. Los quiero mucho, un abrazo. Hasta más ver y hasta más tarde.